Hola chicos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. En esta oportunidad trabajaremos la temática ubicación de puntos en el plano cartesiano con coordenadas racionales. Para ubicar un punto x, y en el plano cartesiano donde x y y son números racionales o enteros, se ubica la coordenada en x, que es la abscisa en el eje horizontal, mientras que la coordenada en la ordenada llamada y en el eje vertical. Puntos en el plano cartesiano con coordenadas en forma de fracción. Para representar puntos en el plano cartesiano de la forma a sobre b, c, d, entre d, en donde b y d son distintos de 0. A sobre b, c sobre d representan la abscisa en el eje horizontal y la ordenada en el eje vertical respectivamente, donde se debe primero ubicar en el eje x, en la abscisa, la fracción a, b, y después en la segunda ubicamos en la ordenada c sobre d. Se traza una recta vertical que pase por la abscisa y luego se traza una recta horizontal que pase por la ordenada. Cuarto, se determina el punto de intersección entre estas rectas, el cual corresponde. Tenemos un ejemplo particular donde vamos a representar en este caso esta coordenada en forma de fracción. Tenemos la primera fracción que está en la abscisa, en el eje x, y que es 6/4, va a estar ubicado en la ordenada, o sea, en y. Entonces, primeramente debemos identificar esas fracciones que son, o qué tipo de fracción son. Efectivamente, menos 3/4 es una fracción propia, es decir, que su punto va a estar ubicado, en este caso, entre 1 y 0. Luego, entonces, tiene esa particularidad, que es una fracción propia y va a estar entre 0 y 1. Pero tiene otra característica, y es este menos que está aquí. Significa que va a estar ubicado entonces entre 0 y menos 1. Para poder ubicarlo debemos, en este caso, hacer la respectiva fracción. Fíjense que el denominador significa las partes en cuanto se va a dividir la unidad. En este caso, entre menos 1 y 0. Recordando que 0 está aquí en la intersección, está aquí. Entonces, vamos a dividir en 4 partes esa unidad. Recuerden que se cuentan son los espacios. Listo. Y fíjense cuántas partes vamos a tomar. 3. Partiendo desde dónde? Desde el 0 hacia la izquierda. Contamos los espacios. 1, 2 y 3. Aquí donde finaliza vamos a encontrar, en este caso, menos 3/4. Ahora trazamos una línea vertical con respecto a ese punto. Entonces vamos a trazar esa línea vertical. Esta regla aquí. Ahí como está allí, observen. Ahora vamos a ubicar la otra coordenada. Entonces, en este caso, vamos a omitir aquí esta. Y fíjense que esa fracción, en este caso, es una fracción impropia. Significa que tomamos más de la unidad para representarla. Entonces fíjense que ese 6/4, en realidad si nosotros lo simplificamos es 3/2. ¿Verdad? Entonces vamos a dividir en 4 partes, en 2 partes,
la fracción. Entonces la vamos a dividir en 2. Como necesitamos más de una unidad, entonces dividimos la otra. Y por acá va a estar el número 2. Listo, entonces ahora vamos a ubicar 3 medios. Sería entonces tomar 3. 1, 2 y 3. Y aquí va a estar ubicado, en este caso, ese valor. Luego vamos a hacer la línea horizontal con respecto a esa. Y por último, la intersección, donde se cruzan las dos rectas, ese va a ser la ubicación del punto, en este caso en forma de fracción, menos 3 cuartos, 6 cuartos. Y listo, así se ubica. Ahora veamos un segundo caso, puntos en el plano cartesiano con coordenadas en forma decimal. Primero, para representar los puntos en el plano cartesiano con coordenadas decimales se realiza el siguiente procedimiento. Primero, se aproxima la cifra decimal a la más cercana. Segundo, se divide cada unidad de los ejes en 10 partes iguales. 3. En cada eje se ubica el valor correspondiente de la abscisa y la ordenada. Cuarto, se traza una recta vertical que pase por la abscisa. Quinto, se traza una recta horizontal que pase por la ordenada. Y sexto, el punto de intersección de la recta en el punto de coordenadas con decimales. Tenemos un ejemplo particular y tenemos que 0.5 y 0.7. Recordando que 0.5 ya está en decimales, entonces ya está en décimas cada uno de ellos. Ahora lo que debemos hacer es dividir en 10 partes iguales la unidad. ¿Listo? Entonces vamos a dividir en 10 partes iguales tanto en la abscisa como en la ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente lo vamos a hacer para la ordenada. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ahí está en 10 partes iguales cada uno. Ahora procedemos a ubicar, en este caso, los puntos que nos están pidiendo en el ejemplo. En el primero sería la abscisa en el eje X, ¿cierto? Entonces tenemos 0,5. Contamos 5, en este caso 5 décimas, 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este punto va a estar ubicado el 0,5. ¿Listo? Ahora vamos a trazar una línea vertical con respecto a la ordenada. ¿Listo? Entonces trazamos la recta. Vamos a trazar una recta. Ahí está la recta vertical. Listo. Ahora, igualmente lo vamos a hacer con el eje Y, ubicando 0,7. Y vamos a contar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí en este punto estará ubicado 0,7. ¿Listo? Entonces trazamos la línea horizontal con respecto a la abscisa. Entonces aquí trazamos nuestro eje horizontal. Y por último, la intersección de esas dos rectas va a ser la ubicación del punto. Entonces 0.5, 0,7. Recuerden que también es importante utilizar las cuadrículas del cuaderno para hacer las gráficas. Entonces ahí ubicamos, en este caso, el punto 0.5,07. Y listo, muchachos, con esto finalizamos este video. Nos vemos la próxima.